adelantábamos un poco, ¿no? La entrevista que vamos a tener ahora, que tiene que ver con los costos de la construcción y este segmento, ¿no? Y para eso tenemos a Damián Tabacman, él es presidente de la CEDU. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Gracias por contactarme, Belén y Andrea. Se te ve muy bien, Sí, ¿dónde la verdad. estás? Bueno, estoy en un auto, ¿no? Tampoco no sé si están bien. Bueno, No pero se ve un sé, cielo ahí. se ve un buen color, se ve muy bien, se te ve mejor que a nosotros, te digo, para encarar este viernes. Así que No, bueno. no, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, me alegra verte así. Porque además tenemos que hablar de un tema que a lo mejor no es tan divertido, no es tan alegre, que tiene que ver con algo que venimos hablando durante todo el año pasado, que tiene que ver con los costos de la construcción. Yo anunciaba un poquito esto de que subieron 100% en dólares en 2025 y tratar de entender qué va a pasar este año obviamente es muy difícil porque el contexto económico cambia y la macro va cambiando constantemente, pero me imagino que es algo que ustedes se van como poniendo en la cabeza de prever un poco qué va a pasar este año con los costos de la construcción y cómo se están ustedes ordenando, ¿no? Desde las desarrolladoras para enfrentar este 2026. Sí, efectivamente, los costos de construcción subieron muchísimo en dólares. No, no es un caso aislado, ¿no? En realidad, la Argentina, ¿me escucha bien, verdad? Se te escucha perfecto. Gracias. En realidad la Argentina en su conjunto se encareció significativamente en dólares, se nos vació de turistas brasileros y los argentinos fueron todos a Brasil, ¿no? O fuimos todos a Brasil, yo no, pero bueno, porque era más barato. Con lo cual no es que la construcción está atravesando una situación peculiar o propia de nuestro sector, sino que es lo que está ocurriendo en este reseteo generalizado de la economía argentina, volviéndose un país más caro. El fenómeno incluso de los últimos días de un dólar un poquito para abajo y una inflación que no termina de bajar a los niveles al menos que tenemos en los países de la región, hace que el encarecimiento que hemos tenido hasta ahora siga pronunciándose. Nosotros, a diferencia de otros sectores, medimos nuestros costos en dólares, básicamente porque vendemos en dólares. El activo inmobiliario es un activo dolarizado, así que estamos haciendo permanentemente la conversión. Seguramente con otras cosas del giro de la economía no sucede, con lo nuestro nos pasa todo el tiempo y es tal cual. Efectivamente no solo se encareció, sino que se sigue encareciendo. Y eso nos llevó todo el año pasado y este año por delante es el plan central que tenemos todas las desarrolladoras en sacarle la punta al lápiz, en ser más eficientes, más productivos, reducir costos ociosos, importar si fuera posible algunos insumos que claramente en algunos renglones son especialmente competitivas las cosas que vienen de afuera. En fin, digamos un espectro gigantesco de cosas que le pasa a la construcción obligada a volverse más productiva, pero no solo a la construcción, no le pasa a tantos otros sectores. Es cierto que otros quizás con bienes transables, por más que hagan un enorme esfuerzo, quizás no logren nunca ser competitivos con lo que uno puede comprar en la China, por decir algo. En lo nuestro, nosotros sí estamos convencidos que importar viviendas es muy limitado, entre limitadísimo e imposible, salvo segmentos muy acotados. En la gran mayoría de los casos hay que fabricarlo en la Argentina. Entonces el arte es la combinación de bajar costos e intentar que los precios se reacomoden a un nivel al menos proporcional al aumento de costos, cosa que hasta ahora efectivamente no ha ocurrido, ¿no? Entonces nuestra rentabilidad se ha erosionado mucho a lo largo de todo el año y la agenda del año que está empezando es trabajar en reconstituir, si fuera posible, lo mejor posible, valga la redundancia, la rentabilidad, ¿no? Y Damián, ya que la rentabilidad no cierra, bueno, por el aumento de los costos de la construcción, ¿cómo impacta esto en las decisiones de los desarrolladores a la hora de lanzar proyectos nuevos? ¿Están lanzando o están esperando? Sí, no, las dos cosas, ¿no? Hay gente lanzando y gente esperando, depende. Ahora sí incide muy directamente y obliga al desarrollador a recurrir a todas las herramientas que estén disponibles para poder reconstituir la rentabilidad. Y eso pasa, por un lado, por lo que ya mencioné, sintéticamente, que tiene que ver con la estructura de costos, pero también con la identificación de los nichos de mercado que pueden tener mejor demanda, productos más competitivos, un marketing más eficaz, un mejor diseño de producto,
En muchos casos, lo que muchos están haciendo, y yo lo veo con muy buenos ojos y lo alentamos un montón, es que el propio desarrollador de financiamiento, no solamente el clásico o el tradicional, que es pagarlo en cuotas desde que la obra empieza hasta que la obra se termina, sino adicionalmente el dar financiamiento con espalda propia, ¿verdad? Post posesión, a un plazo lo más extendido que cada uno tenga capacidad de hacer, lo cual por supuesto amplía el segmento de mercado posible y también permite defender un poquito mejor los precios, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿no? Porque vos antes hablabas de, bueno, obviamente, ¿no? Esto de buscar la forma de ser más rentable, traer productos de China, bueno, o del extranjero, esto de la apertura de las importaciones que ayuda muchísimo. ¿Y qué pasa cuando el dólar se mantiene quieto como se viene manteniendo? ¿Eso es bueno para la industria? ¿No es tan bueno? ¿Cuál es el pronóstico? Digo, porque el dólar viene más o menos estable, por lo menos en los últimos meses. Correcto. Mirá, en realidad son dos caras de la misma moneda. En algún aspecto nos juega seriamente en contra, pero en otro, también hay que decirlo, nos juega muy a favor. ¿En qué nos juega en contra? Que mientras la inflación sea, qué sé yo, 20, 30% anual, no sé cuánto lo que termine dando, con el dólar planchado o bajando, naturalmente que el costo en dólares se encarece y eso es una mala noticia para nosotros como una cara de la moneda. La otra cara es que efectivamente cuando el dólar está estable, cuando no tenemos o cuando no atravesamos un año con elecciones, cuando uno logra generar una cierta tranquilidad macroeconómica, idealmente también política, quizás no es lo que estamos viviendo esta última semana, pero sí pareciera ser que sin tener elecciones podría ser un poco el estatus o la situación general a lo largo de este año. Eso sí nos juega a favor, porque con la gente más tranquila, como nosotros trabajamos muy esencialmente con el ahorro de la gente, que lo transforma en ladrillos, cuando la situación está muy inestable, la gente atemorizada, se sienta arriba de los dólares, los deja guardados con tantas llaves como encuentre en la caja de seguridad y no los saca. Naturalmente que eso ocurrió, por ejemplo, en las elecciones de medio término del año pasado, que la gente, digamos, guardaba, atornillaba sus ahorros tanto como podía, y viceversa, ¿verdad? Cuando la gente está más tranquila, siendo que los dólares guardados en la caja de seguridad literalmente no rinden nada, muchos se empiezan a animar, de a poco, por supuesto, cuando se va reconstruyendo la confianza, a sacarlos y a buscar alguna inversión que genere algún rendimiento, y nosotros siempre estamos en la lista corta de las opciones a tener en cuenta. No hay que olvidarse que esta situación actual de mercado, ustedes lo mencionaron hace un ratito, déjame que lo repase un poco mejor. La situación actual de mercado, que es la combinación de precios que no subieron y alquileres que van acompañando de una u otra manera a la inflación, hace que el rendimiento de tener un departamento en alquiler respecto de la media histórica está muy por arriba. Capaz que está el doble que el nivel anual, ¿no? Como ratio anual, que la media histórica. Y eso lo vuelve al inversor un poco más atractivo, sobre todo si tiene que comparar con dejar los dólares guardados en una caja de seguridad que rinden literalmente cero. Seguro, sí, resguardo de valor siempre y más ahora. Damián, yo sé que esto es difícil, pero te quería consultar si hubo algún diálogo, ya sea con el gobierno, con las entidades bancarias, con la posibilidad de que haya créditos para desarrolladores. Sí, el diálogo es permanente, sobre todo con el Ministerio de Economía, y es permanente y es fluido. Y algunos avances hay, por supuesto créditos hipotecarios para usados, ya convivimos con eso y lo estamos incorporando como algo natural, eso es para usados, y a nuestro sector por supuesto que solamente como un derrame alguna cosa le impacta. Créditos para comprar desde el pozo todavía no hay, pero sí el gobierno dice que lo tiene en agenda, sobre todo para ponerlo en práctica a lo largo de este año en algún momento, y ahí estamos dispuestos a colaborar tanto como esté a nuestro alcance, sobre todo empezando por la banca oficial, y después préstamos a desarrolladores inmobiliarios. El ministro de Economía había anunciado el año pasado préstamos en dólares. Claro, préstamos en dólares. ¿Y qué pasó con eso? Inmobiliarios. ¿Por qué no se implementó, digamos? ¿Por qué no tengo la menor idea? Entre otras cosas me imagino que porque hubo cambio de autoridades en el Banco Nación, pero no tengo idea. Ahora, lo concreto es que sí nos dicen
que a lo largo de los próximos meses el préstamo en dólares del Banco Nación para desarrolladores va a empezar a estar con nosotros, así que estamos ansiosos esperando que eso ocurra. Ah, bueno, es una novedad entonces, sí, Sí, porque sí. parecía como medio todo Bueno, en stand-by, sí. digamos, más allá del No, anuncio que fue el año sí. pasado, creo que en la Expo Real Estate, Sí, por sí, esa sí, sí. época, quedó como en la nada, así que es bueno saber que quizás lo reactivan. Sí. Nosotros insistimos y la respuesta es literalmente la que te acabo de dar. ¿Sí? Ujú, Vos bien. antes hablabas de que también una de las estrategias que están teniendo las desarrolladoras es diferenciarse, ¿no? Diferenciarse para Sí. poder atraer al consumidor. ¿En dónde y en qué se pueden diferenciar para atraer a ese consumidor que hoy a lo mejor se ve tentado también por otro tipo de oferta? Mira, te puedo dar una lista larguísima de alternativas, pero déjame que empiece por la más importante y la de mayor impacto, que es efectivamente el financiamiento post-posesión que el propio desarrollador puede ofrecer. Una cosa es pagar el precio de un departamento en cuotas a lo largo de los 3 años que dura una construcción punta a punta, que finalmente da con los costos actuales una cuota que pocos pueden afrontar, y otra cosa es cuando el desarrollador se anima a duplicar ese plazo, a triplicar ese plazo, y hay algunos en el mercado que van más allá de eso todavía, en términos de el pedal o el financiamiento, las facilidades que le dan a los compradores para poder pagar el departamento. Hay muchas herramientas, pero esa es especialmente potente, y en la Cámara tengo un montón de desarrolladores que están incursionando en eso con bastante éxito. Eso permite hacer más fluida la venta, facilitar el acceso de la gente a comprar en pozo. En fin, es una herramienta fuerte, ¿no? ¿Y cuántas cuotas se suelen utilizar posposesión? O depende Y del como te desarrollador, digo, pero, por ejemplo... No, sí, depende, pero digo, un promedio de el doble del plazo. Si el plazo de obra es 3 o 4 años, el doble, por decir algo, 7 u 8 años, una cosa que muchos tienen, algunos tienen más de 10 años, y hay algunos que se animan a 20 años. Son pocos los que se animan a 20 años, te diría que eso sí es como muy de nicho, pero muy potente al mismo tiempo para los que se animan a hacerlo, pero llegar a 10 años o 120 meses es una alternativa que muchos ofrecen. Después, por supuesto, también le plantear a la gente que si anticipa cuotas le hacen un descuento, bueno, como cuando paga cualquier cosa cuotas, ¿no? Pero es una herramienta que hoy convive con nosotros y que la verdad que es muy atípicamente propio de la Argentina, ¿verdad? Es una cosa que en todo el resto del planeta Tierra, post posesión, lo hacen los bancos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, dado que los bancos por ahora no están acompañando, lo están haciendo tímidamente, y dado que tenemos la necesidad, primero de vender y segundo de vender a un precio que nos sirva, y no mal vender, esta estrategia de dar un poquito de pedal a la gente, de financiamiento, de facilidades, es efectiva, ¿no? Y es una oportunidad para ustedes el momento que está pasando, digamos, el tema de los créditos, porque hicimos un repaso nosotros el primer programa y hablábamos esto de que se lanzaron en 2024, 2025 arrancó muy bien, pero en el segundo semestre hubo como un stand-by que lo tenemos todavía, las tasas subieron mucho, Sí. ya no todo el mundo puede acceder a un crédito. Digo, es buen momento ahora que los créditos no están tan en auge para la desarrolladora salir a ofrecer su propia financiación con precios a lo mejor un poco más atractivos, o sea, ¿ese contexto ayuda? Sí, precios más atractivos y un 0 kilómetro, digo, o sea, Claro, también obvio, hay que tener en sí. cuenta que no es lo mismo comprar un departamento antiguo en Almagro, oscuro y de ruido, que comprar un departamento por ser construido con las innovaciones técnicas y de diseño más novedosas. No es igual, ¿verdad? No, Con lo por cual supuesto. también por el lado del producto tenemos chances de diferenciarnos, además de esto que vos estás diciendo, que es cierto. Hoy yo no tiendo a adivinar, en base a la estadística que por ahí circula, que un porcentaje altamente significativo de la oferta de créditos hipotecarios está concentrada en el Banco Nación, ¿no? No sé, 70%, algo parecido, Sí, no tengo el sí, número sí, exacto, sí. pero es un porcentaje gigante, ¿no? O sea, Sí, con la tasa más conveniente, Sí. tal cual. Y con Correcto. tema refacción, ¿no? Porque también es algo que a la gente del otro lado le importa. ¿Viste? El típico, me compro un departamento, el que vos decís, el que no es un 0 kilómetro, un departamento que a lo mejor podés conseguir en oportunidad, lo refacciono, lo saco a vender o me lo quedo para mí. ¿Es un buen momento para refaccionar o esto de que los costos todavía siguen altos hace que a lo mejor ese No, es negocio que- también no sea atractivo? A ver, que los costos siguen altos es una forma de calificar la situación actual.
La verdad que uno puede cada uno tendrá la libertad de hacerse su propia composición del lugar de cómo va a seguir la macroeconomía argentina, y alguno podrá pensar que todo volará por los aires mañana a la mañana y que tendremos Esperemos el país que más no. barato del planeta, como lo fue, claro, como lo fue en la época de Alberto Fernández. Parece, yo tengo que decir que, para ser honesto conmigo mismo, que eso lo veo muy, muy improbable y al mismo tiempo indeseable. Al menos a mí personalmente me pasa eso. Por el contrario, creo que el reseteo de la macroeconomía que trae este gobierno vino para quedarse un plazo bastante prolongado. Si así fuera, esto que vos decís está caro todavía, bueno, el todavía puede dar lugar a pensar, esperemos que baje. Y la verdad que parece poco probable, ¿no?, que esto ocurra. O sea, la economía argentina se encareció en dólares y da la sensación que vino para quedarse en ese estatus, en esa situación, por un tiempo bastante prolongado, con lo cual lo que yo tendería a pensar es que así como uno puede decir virtualmente todo se encareció en dólares en la Argentina, la realidad es que eso no es tan así, ¿verdad? Es así que casi todo se encareció en dólares, pero algunas cosas no. Por ejemplo, el valor de tu departamento o de mi departamento. O sea, mi casa vale, no sé, un 10% más de lo que valía en el gobierno de Alberto Fernández, o 15% más, no más que eso en dólares, ¿verdad? Mientras que los costos se duplicaron. Si todo subió en dólares, la verdad que es esperable que el precio de las propiedades en algún momento termine de acomodarse a lo que ha ocurrido con casi todo el resto de los bienes de la Argentina. Con lo cual, desde ese punto de vista, el posicionarse en metros cuadrados en la actualidad, por ejemplo, para hacer una refacción y esperar a que los precios suban, a mí me parece una decisión de inversión que tiene mucho sentido. Bien, buenísimo. ¿Cuál es la proyección para este año, Damián? ¿Cómo ves este año de cara también a que no es un año electoral, esta estabilidad económica que ya más o menos anunciaste y proyectás? Digo, ¿cómo pensás que se va a desarrollar en materia económica? Yo creo que si efectivamente se consolida un año de mayor tranquilidad política y macroeconómica, con un dólar estable y sin elecciones, y cada tanto tenemos algún sobresalto como hemos tenido esta semana, pero terminan siendo pasajeros, Dios quiera que así sea. Ese tipo de años, los años no electorales en general para el mercado inmobiliario son mucho mejores que los años de alta incertidumbre, ¿no? Los años de alta incertidumbre la gente no te larga la plata ni por casualidad, y los años de tranquilidad a la gente le da ansiedad tener la plata guardada sin rendimiento. Eso es lo que esperamos para este año, que haya mayor demanda de compradores, que la gente se anime a mudarse, se anime a comprar, se anime a vivir un poquito mejor, apostando a la estabilidad, al menos con los ahorros. Si todo eso además viene acompañado con un poquito de crédito, tampoco hace falta que seamos como Estados Unidos, ¿verdad? O sea, con créditos para todo el mundo, eso nos faltan 1000 años para eso, pero con un poquito de crédito y el Banco Nación ayudándonos con algún crédito en dólares para la construcción, en fin, un poquito de ayuda en cada uno de estos renglones, creo que efectivamente va a ser un año positivo, sobre todo porque vamos a poder vender un poquito mejor, un poquito más de mercadería a precios que realmente nos sirvan, ¿no? Y después, bueno, si viene alguna mejora por el lado de los impuestos, algo el gobierno viene haciendo, incluso algunas cosas para nuestro sector, por ahora ninguna que realmente mueva el amperímetro, pero son muy buenas señales. Creo que el combo de todo eso debería dar un año bueno. ¿Y la reforma laboral en ese aspecto los beneficia? Bueno, a nosotros, viste que tenemos un régimen que era como el modelo para el de la UOCRA, ¿no? El modelo para la reforma laboral, con lo cual la flexibilidad que ahora se está planteando para todos los demás, ya los obreros de la construcción la tenían, con lo cual no estoy tan seguro que eso termine influyendo tanto, aunque para mí es una gran señal política que efectivamente se consolide, se logre la aprobación y que esté en vigencia, ¿no? Y eso es una señal potente que también está buena. Damián, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias. Chau, gracias. Que estén muy bien. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, él es Damián Tabacman, es presidente de la CEDU, la Cámara de Empresarios de Desarrolladores Urbanos.